Buenas tardes, hermanos. Me alegra saludarles en este día especial. Hemos celebrado el Día de la Madre, hemos orado por ellas, hemos participado en el estudio de la palabra del Señor, y qué bueno terminar este sábado de igual forma estudiando la palabra del Señor. Bienvenidos a esta sección de la tarde, que Dios pueda acompañarnos. Está con nosotros, por si alguien nos acompaña esta tarde y no conoce, el pastor Juan Carlos Cabrera. Viene desde la ciudad de Cali y ha sido el pastor asignado a esta hermosa iglesia durante estos 8 días. Así que, hermanos, les esperamos, ya que en todo Bogotá 170 iglesias se está predicando la palabra del Señor. Luna Par, de igual forma, esperamos que podamos unirnos en esta linda actividad, y esperamos su presencia, la de sus amigos y familiares, para que el poder de la palabra del Señor sea la que impresione nuestra vida. Bienvenidos, que Dios les acompañe. Pastor Cabrera, gracias por estar con nosotros y que Dios le utilice en esta hora. Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes. Estoy acostumbrado a las respuestas así fuertes. Buenaventura, nuestros hermanos de Buenaventura, cuando uno los saluda, ellos responden bastante fuerte, y a ellos les gusta mucho la frase Maranata, y repetirla mucho, Maranata. Ustedes saben qué se dice, ¿no? Cristo viene. Quisiera saber cuántos hermanos visitas nos acompañan en esta tarde. ¿Cuántas visitas hay con nosotros esta tarde? Quiero ver sus manos. Tenemos, a ver, así, levanten así sin temor. Tenemos cuantos amigos, le damos la bienvenida. ¿Cuántos hermanos estuvieron esta mañana? Levanten la mano los hermanos que estuvieron esta mañana. Bueno, tenemos los otros que no levantaron la mano, interpreto que son hermanos que no estuvieron esta mañana y que quizás estuvieron en otra parte, ¿no? O son hermanos de iglesia que vienen de visita ahora en la tarde. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, y vamos a leer un episodio de la Escritura que muestra el gran poder que hay en Dios. Y ese poder de Dios es significativo y es importante, porque el poder de Dios es un poder salvador. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que salva? Es un Dios que salva. Y el plan principal de Dios sobre la raza humana es la salvación. Y es el anhelo de Dios salvar a todos. Dice allí en la Escritura, a partir del versículo 22, dice la Escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Yo creo, hermanos, que como todos
entendemos e interpretamos en la Biblia a un Dios poderoso. No sé cuántos de ustedes se han preguntado cuán grande es Dios. Y la Escritura habla de la grandeza de Dios y hasta cuánto alcanza. No sé si podemos o lo necesitan encendido el video, ¿eh? Si lo puedes apagar mejor, te agradezco. Cuán grande Dios, cuán inmenso es el poder de Dios y qué puede hacer Dios con su poder. El poder de Dios, hermanos, nosotros lo podemos interpretar, analizar a la luz de su creación. El Señor con su sola palabra, dice la Escritura, creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Para cualquier ser humano, la creación es una demostración grande del poder de Dios. Es una demostración extraordinaria de lo que puede hacer Dios, de lo que es capaz de hacer Dios. Hay mucha gente que no cree en ese poder de Dios, por eso hay hombres que niegan la creación de la tierra, una creación inteligente, dirigida, controlada y que salió básicamente de la palabra de Dios. Podemos ver cómo en su creación Dios manifiesta su poder, su grandeza, y al analizar solamente los cielos, la misma Escritura dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el poder de Dios. Los cielos anuncian su grandeza. Al contemplarnos nosotros mismos como seres creados por Dios y al mirar la complejidad de esa creación de Dios, no nos queda más sino que decir: Dios es grande, Dios es poderoso y tenemos un Dios maravilloso. Pero para mí, hermanos, una de las demostraciones más grandes del poder de Dios es que Jesús se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Y dice la Escritura que vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y constantemente en su vida Jesús logró demostrar y reflejarle al mundo, reflejarle a los que le conocieron, a los que se acercaron a Él, a los que escucharon sus palabras, a los que recibieron sus milagros, a los que vieron sus milagros. Jesús pudo demostrarles ese gran poder de Dios. Y ese gran poder de Dios lo podemos resumir, hermanos, en una manifestación de gloria con el propósito de salvar a sus hijos que habían caído. La raza humana había caído. Y en este episodio, hermanos, cuando estudio este episodio, siempre pienso en el poder de Dios para salvar, en el poder de Dios y en el amor de Dios que se ha manifestado para nosotros. Jesús había estado casi toda la tarde, el día anterior a este episodio. Jesús había estado casi todo el día enseñando. Las multitudes seguían a Jesús porque, como todos ustedes saben, hermanos y amigos, la palabra de Jesús era una palabra diferente a la gente de su tiempo. La palabra de Jesús y la enseñanza de Jesús era una enseñanza muy diferente a la gente de su tiempo. La gente le encantaba escuchar a Jesús y habían cantidades de personas. La Biblia dice que habían alrededor de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y allí se dio una manifestación del poder de Dios. Todos nosotros conocemos esa historia. Jesús, la gente le había acompañado y quien por alguna manera organizaba algún tipo de reunión, esa persona se hacía responsable de alimentar a la gente. Los discípulos estaban preocupados porque ya era tarde, muchas personas tenían que regresar a lugares distantes quizás, y estaban preocupados porque ¿qué le iban a dar de comer a la gente? Le vinieron, le dijeron a Jesús. Jesús le dijo: pues resuelvan ustedes hermanos conocen la historia. Y entonces se da ese milagro con esos panes y esos cuantos peces, y Jesús multiplicó los panes y los peces. Eso es una manifestación del poder de Dios. Y la gente se sorprendió del poder de Jesús. Un hombre que con solo una oración puede de 5 panes y 3 peces darle de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños.
wow, dijera cualquiera, eso es imposible. ¿Quién no quisiera tener a ese líder? ¿Quién no quisiera tener a ese presidente? ¿Quién no quisiera tener a ese líder espiritual como su pastor, como su líder? Y la gente estaba sorprendida, aterrada al contemplar ese poder de Jesús o de Dios que se manifestó en Jesús. Y Jesús notó la intención que había en las personas y dice la Biblia que le dijo a sus discípulos que se subieran a la barca. Los discípulos obedecieron a Jesús, se subieron a la barca y Él les dijo que iba a despedir la multitud. Efectivamente Jesús se acercó a la multitud. La multitud quería coronar rey a Jesús, querían hacerlo rey. Y entonces Jesús los despachó, ellos se fueron y Jesús, dice la Escritura, se fue al monte y allí empezó a orar. Y Jesús estuvo orando todo ese resto de tarde, al anochecer, y cuando ya estaba más o menos las 3 de la mañana, iniciando la 4ª vigilia, Jesús decidió ir al encuentro con sus discípulos. Los discípulos estaban pasando un momento difícil en medio de ese gran lago que era como un mar, y el momento era bien complicado. Dice la Escritura que los vientos eran fuertes, ¿recuerdan? Los vientos eran fuertes. La embarcación, la barca en la que ellos estaban, estaba siendo azotada fuertemente y ellos podían naufragar. Yo soy un poco cobarde para varias cosas, no un poco, cobarde para varias cosas. Soy cobarde para andar en un avión. Cada que me tengo que subir a un avión sufro bastante, de verdad. He aprendido un secreto. Bueno, ustedes saben que hay momentos de turbulencia, y cuando esos aviones empiezan a sacudir mucho, yo me angustio un poco, me preocupo, pero he aprendido un secreto. Cuando los aviones se están moviendo mucho, yo trato siempre de tener la referencia del personal del avión, las azafatas y los acompañantes, los asistentes de vuelo, y yo los miro, y si los veo tranquilos, yo estoy tranquilo. Pero de pronto, como me pasó una vez viajando de Lima hacia aquí, hacia Bogotá, yo miré a las azafatas y las azafatas estaban un poco angustiadas y la una le hablaba a la otra, y yo estaba en los últimos puestos, como nos toca viajar a nosotros los que de la clase turista, ¿no? Estaba en la parte de atrás, y una azafata le decía a la otra: tranquila, no pasa nada. Yo no sé qué estaba pasando, la luz del avión disminuía y algo como que pasaba, y alguna de ellas se puso nerviosa y me puse un poco nervioso. Cuando nosotros los cristianos nos ponemos nerviosos, no nos toca más sino: Señor, hágase tu voluntad. En un avión uno no tiene nada más que decir, hermanos. Hágase tu voluntad y en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí no hay nada más. Y otra cosa que me angustia, y he pasado unos sustos fuertes, es andar en el mar. Cuando era pastor en Buenaventura, me tocaba asistir a un lugar, una iglesia que queda por una de las veredas de una población que se llama López de Micay, y toca andar por el mar. Y nos pasó que la embarcación es una embarcación como para 40 personas y le montan ahí como 60. Se sale como a la madrugada, a las 4 de la mañana, salimos de la Bocana de Buenaventura y el mar, le dicen allá, estaba picado, estaba bastante fuerte, la embarcación se movía, entraba agua a la embarcación, y en medio del viaje allá en el mar, pues no les puedo decir si se veía o no la playa, porque eso estaba todavía oscuro. Lo único es que se apagaron los motores, hermano, y eso sí da susto. Uno no sabe si es mejor ir en un avión o ir allí en la embarcación, y eso da susto. Me preocupé, pero hice un plan rápido, mental. Dije: si esto se hunde, yo me sumerjo lo más que pueda, y allá luego empiezo a bracear, a salir lo más retirado que pueda de donde quedó la embarcación. Y lo pienso porque muchas personas se han ahogado en estos naufragios, porque los que no saben nadar cogen a los que sí saben, y allí se ahoga más de uno. Así que ese era el plan que tenía. Los apóstoles, hermanos, estaban preocupados, y Jesús decidió ir donde estaban los apóstoles.
Y fue interesante la forma como llegó Jesús donde estaban los apóstoles. No había embarcación en ese lugar y Jesús cogió la avenida Mar, ¿no? Empezó a caminar en medio del mar. Debe ser interesante, pero los discípulos, créanme que no estaban anímicamente preparados para ver a alguien caminando por el mar. Y Jesús empezó a caminar por el mar. Los discípulos estaban extrañando que Jesús no estaba con ellos, y era lógico. Si Jesús estuviera con ellos, ellos estarían tranquilos porque Jesús estaba con ellos. Porque cuando está Jesús con el ser humano, cuando está Jesús con el hombre, si nosotros creemos en la presencia de Dios en nosotros, nosotros podemos estar tranquilos, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús está siempre con nosotros como poderoso gigante, dice la Escritura. Pero no estaba Jesús con ellos, y estaban preocupados los discípulos. Y sumado a que no estaba Jesús, los vientos eran fuertes y la barca se movía fuertemente. Y sumado a eso, en medio de esa oscuridad, ellos logran ver como una especie de resplandor con figura humana que va caminando por el agua. Allí hasta el más valiente grita, hermanos. Porque usted ve eso en tierra y usted está en tierra, ¿sí o no? O sea, usted ve algo así en tierra y bueno, usted qué pensará, pero puede ser exactamente, es otra persona que pasó rápido por allí, pero en el agua y en medio de un gran lago que era como un mar. Y los discípulos, hermanos, dice la Escritura, que gritaron. Dice la Escritura, dieron voces. O sea, significa que ellos gritaron y dijeron, ¡un fantasma! Algunos se la puede creer aquí de muy valiente y decirle que no sentiría nada en ese momento. Pero los discípulos, hermanos, yo no sé si creían o no en los fantasmas. Lo único es que no es lógico que alguien camine por el agua. No se puede llegar a otra conclusión sino pensar que era un fantasma. Porque por lógica ellos no contemplaban la idea de que alguien caminara por el agua. Así que gritaron un fantasma. Jesús entendió que ellos estaban asustados, temerosos, y habló y les dijo, no temáis, soy yo. Esa tierna voz de Jesús les habló para dar tranquilidad, para traer tranquilidad. Y quiero decirles, mis hermanos y mis amigos, en mi vida, yo muchas veces, en medio de una angustia, en medio de dificultad, en medio de tormentas, porque yo creo que todos nosotros de alguna forma, en algún momento de nuestra vida, hemos estado como en medio de una tormenta, ¿verdad? Como en medio de una angustia, y pensando quizá que estamos solos, y nos hemos desesperado, nos hemos angustiado, nos hemos preocupado, y quizá posiblemente hemos hasta llorado en medio de esa angustia, considerando o pensando qué hacer, y no vemos la presencia de Dios por ninguna parte. Pero Dios siempre está con sus hijos. Dios siempre está con los que han creído en Él y con los que creen en Él. El Señor siempre se acerca y el Señor está siempre presto a nuestras necesidades, a nuestras angustias. No hay momento difícil en la vida. No hay nada en la vida de un hijo de Dios en el cual Jesús no esté pendiente. Y Jesús habló para dar tranquilidad. Y de pronto Pedro como que no estaba muy convencido, ¿verdad? No estaba muy convencido de que fuera Jesús, porque ellos creían en un Jesús que hacía milagros, en un Jesús poderoso, pero nunca se imaginaron que Jesús pudiera andar sobre el agua. Así que estaba todavía la posibilidad de que no fuera Jesús. Y Pedro entonces le dijo al Señor Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya
a ti caminando sobre las aguas. Y la petición de Pedro fue específica. No le dijo ni siquiera, pues, permite que yo vaya volando por encima de las aguas, ni nadando, nada. Caminando, que yo vaya a ti. Y Jesús entonces le dijo, está bien, ven. Y ahí está el famoso Pedro. Yo siempre digo Pedrito. Llegó Pedro, hermanos, y yo me imagino esto. Traten de imaginarse esto conmigo. Y lo que voy a tratar de ilustrar aquí, hermano, yo pienso que fue la realidad. Estoy casi que seguro que así como yo lo imagino, yo me imagino muchos episodios de la Biblia, trato de describirlos y hacerlos como una película de cómo fue el momento. Y Pedro, hermanos, lo que hizo fue levantar primero un pie sobre la borda allí de la embarcación, y luego colocó el otro y se sostiene allí, se sienta sobre la borda, porque Pedro no era un hombre de fe, como muchos de nosotros, que dudamos de la palabra del Señor. Y estoy seguro que Pedro no se lanzó de una vez al agua. ¿O alguno cree que sí? Yo creo que no. Yo creo que Pedro, como cualquiera de nosotros, se sentó primero allí en la borda de la embarcación y puso un pie sobre el agua y sintió como que no se le hundía, y entonces luego probó con el otro y poco a poco se fue levantando, y ya cuando sintió y estuvo seguro que no se hundía, entonces se soltó, y hasta me imagino que como que trató de saltar en el agua, a ver, ¿verdad? Estar firme, convencido. Ahora, yo quiero decirles algo, hermanos. Eso de sostenerse sobre el agua debe ser una sensación muy loca, ¿no? O sea, muy exclusiva, muy interesante. Y algunas personas se han desafiado a caminar sobre el agua. Pero algunos pueden ver incluso en videos en YouTube, personas que aparentemente han caminado sobre el agua, pero luego se les ha descubierto su mentira, su secreto. Hay un hombre que atravesó una piscina caminando sobre el agua, pero lo que hizo fue colocar unas plaquetas transparentes. Y él sabía dónde estaban las plaquetas transparentes y iba caminando sobre eso. Otras personas han caminado unos cuantos metros sobre el agua, pero lo que han hecho es echarle suficiente gelatina, creo que es, y ponen el agua bien densa y pasan ellos corriendo. Pero lo que hizo Jesús, y sumémosle un poquito lo que hizo Pedro, eso hombre alguno no lo ha hecho en la tierra. Y Pedro, hermanos, allí sostenido, empieza a dar sus primeros pasos. Es una experiencia nueva y cualquiera empieza primero a probar. Y va entonces Pedro, hermanos, descubriendo que efectivamente puede caminar sobre el agua. Y empieza a caminar Pedro sobre el agua. Miren, hermanos, a eso yo le llamo poder de Dios. A eso yo le llamo grandeza de Dios. Porque tenemos un Dios que es Dios de todos nosotros y que gobierna y controla la naturaleza. Controla todo Dios. Y Pedro va caminando, y creo que todos ustedes conocen la historia, lo que pasa y lo que ilustra Ellen de White cuando dice que Pedro miró hacia atrás y miró con suficiencia a los demás discípulos, diciéndoles, miren lo que estoy haciendo yo, yuju, ¿no? Ustedes no hacen esto. Y entonces inmediatamente ¡chup!, al fondo del agua. Ahora, Pedro era un pescador y Pedro se está ahogando. Y era un pescador. Es posible que Pedro no supiera nadar. Esa discusión teológica no la vamos a tener aquí, si sabía nadar o no sabía nadar Pedro. El asunto es que Pedro se fue completico, hermanos. Porque cuando depositó su mirada hacia otro lado y quitó su mirada de Jesús, sintió miedo y tuvo temor, y entonces desconfió del poder de Dios y se hundió. Y empezó Pedro
Empezó Pedro y salía, ahogándose Pedro. Y Jesús estaba mirándolo. Jesús estaba mirándolo. No sé si ustedes alguna vez han visto a una persona que se está ahogando. Bueno, de hecho, yo una vez me estuve ahogando. Saben que yo he sido buen nadador. Les contaba esta mañana que parte de mi vida viví al lado de Juanchito. El Juanchito de Cali lo separa el río Cauca. Y nos acostumbramos a nadar sobre el río Cauca, cruzarnos el río Cauca. Y en esa zona era donde llegaban las embarcaciones antiguas, porque el Cauca era navegable y allí habían unos muros grandes que poco a poco el río se ha ido comiendo y se forman unos remolinos, y desafiamos esos de niños, desafiamos esos remolinos. Nos tirábamos desde el puente de Cauca al río Alto, especialmente durante los carnavales de Juanchito, por dinero, para que la gente nos diera dinero. De ahí nos tirábamos. No vayan a pensar, uy, ese pastor era un gamín. No vayan a decir eso. Pero nos tirábamos de allí. Se lo digo para que vean el poder de Dios. Puede transformar a los seres humanos, hermanos. Entonces, yo siempre decía, yo no me moriría ahogado. Yo sé nadar mucho. Y creía que nadaba mucho. Y un día en un rito de nada, en Mocoa, Putumayo, en un charquito allí, ahí me estaba ahogando. Claro, caí, me desubiqué, me cogió una corriente, me desubicó y me metió al fondo, porque había una piedra grande y había una corriente que metía allí, y esa parte era muy profunda, pero era un charco pequeño, hermanos. De repeso, tratando de subir, de toda la fuerza que hice, me dio calambre en las dos piernas. Y en el fondo lo único que hice fue acordarme de mi mamá. Estaba iniciando el primer año de ministerio, y estaba de obrero bíblico abriendo obra en Mocoa, Putumayo. Y entonces, después de acordarme de mi mamá, de mi papá, me acordé, llevaba una semana de cuadrado, se dice, ¿no?, ennoviado con la que hoy es mi esposa. La dejé, ya estaba pensando que le iba a dejar viuda antes de tiempo. Pero el Señor hizo un milagro ese día, porque ese día me salvó Dios. Ese día me sacó de ese lugar el Señor. Y es angustiante. Y allí mismo donde les cuento, en Juanchito, en Puerto Nuevo, tenía la costumbre de cuando una persona se estaba ahogando, las personas que se tiraban a sacarlas, ellos las sacaban, y cuando las sacaban y la tenían en la orilla, les pegaban. Vi a un tío sacando a una persona que se estaba ahogando, a un muchacho, y lo sacó. Y cuando lo sacó, le pegó en la cara 2 bofetadas bien fuertes. Y no era para que volviera en sí, era una lesión, porque ellos decían que si no sabían nadar, ¿para qué se metían? Entonces era un castigo, era lo que decía la gente. Entonces, mis hermanos, Pedro se estaba ahogando. Y Dios tiene mucho poder. Y el poder de Dios es incalculable. No podemos dimensionar el poder de Dios. Lo que usted no se imagina, eso lo puede hacer Dios. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y el poder de Dios es muy grande, es ilimitado. Pero ese poder no puede funcionar si nosotros no buscamos de Él. Pedro se estaba ahogando, hermanos, y Jesús solamente lo sacó cuando Pedro dijo: Señor, sálvame. Cuán grande es Dios, es inmenso. Cuán grande es su poder, es extraordinario. Y su poder es suficiente para salvar a cada hombre de la esclavitud del pecado. Su poder es grande, y es tan grande Dios que puede cambiar la vida del hombre más ruin que exista en este mundo. El Señor puede transformar la vida de cualquier ser humano. No importa lo que haya sido la persona en la vida, no importa si ha sido un drogadicto, un borracho, un ladrón, un sicario. Y yo he visto a todo este tipo de personas transformadas por el poder de Dios. He visto
a este tipo de personas que han creído en la grandeza de Dios y el poder que Él tiene para salvar, y han exclamado como Pedro: Señor, sálvame. Y el Señor los ha salvado. Hay mucha gente que quiere ser salva, y esto lo digo para los amigos que nos acompañan en esta tarde. Hay mucha gente que quiere ser salva, pero no cree en el poder de Dios. Y dicen que creen en el poder de Dios, pero no están dispuestos en extender su mano y confiar en Él para que Dios les salve, para que el Señor les llene de vida, para que el Señor les dé la victoria y para que el Señor los lleve al reino de los cielos. La grandeza de Dios es una grandeza para salvación. El poder de Dios es un poder para salvar. Y Dios se deleita en salvar. Pedro, hermanos, exclamó: Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano y lo sacó y lo estabilizó nuevamente en el agua. Y después de haberlo estabilizado, entonces lo llevó a reflexionar, ¿verdad? Porque ahí debe haber cambios en la vida del ser humano. Pero el Señor quiere salvarnos. Y el Señor quiere salvar a todo hombre. El Señor quiere salvar a cada hombre, a cada mujer en este mundo. Y saben, mis hermanos, ya para reflexionar como hermanos de la iglesia, nosotros debemos de entender que como iglesia tenemos una misión importante. Que hay mucha gente que se está ahogando en estos momentos en el mundo. Que hay mucha gente que se está perdiendo en el mundo. Que hay mucha gente que está ahogándose en el mundo y quizá posiblemente están exclamando como Pedro: sálvame, pero no hay quien les predique, no hay quien les hable. Dios quiere manifestar su poder por medio de su iglesia. Dios quiere manifestar su grandeza por medio de su iglesia, y debemos trabajar en ese propósito. Dios tiene un plan en nuestras vidas. Y Dios tiene un plan para tu vida. Y aquí hay algunas personas que no son bautizadas. Yo quiero decirles: Jesús se ha presentado delante de tu vida para mostrarte cuán grande es Él. Y los que quieran probarlo, los que quieran descubrirlo, los que quieran verlo, solamente tienen que levantar su mano y decir: Señor, sálvame. Quiero probar tu grandeza. Quiero probar tu misericordia. Durante esta semana vamos a mirar muchos encuentros de Jesús y el poder y la grandeza que Él tiene. La grandeza que Él tiene para salvar. Todo el poder que hay en Jesús para salvar. Y cómo Jesús puede cambiar cada una de nuestras vidas como miembros de iglesia. Y cómo Jesús puede salvar a cada persona que aún no se ha entregado a Cristo Jesús. Yo quiero invitar a Juan David en esta hora para cantar. Y voy a invitarle a que Él cante, y mientras Él cante, yo les invito a que ustedes reflexionen en la melodía de esta letra. Y que le ores al Señor. Y le digas al Señor: Señor, yo quiero conocer tu grandeza. Porque hay muchos de nosotros que aunque creyentes, que aunque hijos de Dios, aún no hemos contemplado ni probado la grandeza y el poder de Dios. No hemos experimentado en nuestras vidas posiblemente la grandeza y el poder de Dios. Dios es un Dios grande y nos quiere salvar y nos quiere llevar al reino de los cielos. Y para nuestros hermanos, amigos que nos acompañan, mientras Juan David canta, órale a Dios y dile: Señor, yo quiero conocerte como ese Dios grande. Órale a Dios. Y si alguno de ustedes en esta hora decide creer en ese poder de Dios y decide entregarse en las manos de ese Dios poderoso, le invito a que allí donde está en su puesto se coloque de pie en una señal de entrega a Jesús en esta hora y le diga al Señor Jesús: Señor Jesús, aquí estoy, te entrego mi vida y mi corazón. El Señor es mi pastor y ya nada me faltará, pues en delicados pastos
me hará descansar junto a aguas de reposo. Él será mi buen pastor y confortará mi alma, en su senda me guiará. Y aunque en valle de la sombra caminando yo esté, ya no temeré, pues conmigo irá el Señor. Y como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré por largos días. Me das fuerzas para seguir, y verán mis enemigos tu hermosa bendición. Con aceite soy ungido del perfume de tu amor, ya mi copa rebosando está, colmada de tu paz. Desde hoy para siempre tu misericordia es. Ciertamente el bien por la eternidad seguirá. Y como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré. Desde hoy para siempre tu misericordia es. Ciertamente el bien por la eternidad seguirá. Y como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré por largos días. Amén. Yo quiero terminar en esta hora orando por todas las visitas, los amigos que nos han acompañado en esta tarde. Quizás algunos de ustedes vinieron en la mañana, pero yo quisiera orar al finalizar ya este día santo. Quisiera orar por todos ustedes y los que quisieran que yo ore para que Dios manifieste su grandeza y su poder en tu vida. ¿Hay alguna persona que quiere que yo ore? ¿Hay alguna visita que quiere que yo ore porque quieres ver la grandeza de Dios y su poder en tu vida? Si lo quieres hacer, por favor, si quieres que yo ore por ti, levántate allí donde estás, colócate de pie. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiere dimensionar ese poder de Dios en su vida? Dios te bendiga. Yo sé que esta mañana algunas personas me decían: pastor, yo tengo dificultades. Yo quiero decirles, yo conozco a un Dios muy grande, poderoso. Recientemente terminamos una campaña evangelística en Buenaventura, y había una hermana visita que estaba asistiendo. Ya llevaba un par de años asistiendo a la iglesia. Su esposo o su compañero, porque no eran casados,
no decidía casarse con ella. Él es una persona de la clase política, digamos, de esta forma, y es actualmente ya un candidato para el Consejo de Buenaventura. Así que él estaba un poco renuente. No se siente hermana todavía, vamos a orar por ustedes. Él estaba un poco renuente. Yo quiero contarles esta historia para que ustedes miren cómo Dios es poderoso. Durante los días de la campaña hubo un día que le dijo que sí se casaba, y la hermana estaba muy contenta, feliz por esto. Hicieron traer los papeles, su documentación, me la entregaron todas. Organizamos las actas matrimoniales, pero el día anterior él finalmente le dijo que no se iba a casar porque no se sentía seguro, y una serie de cosas, lo que dicen generalmente algunos hombres o mujeres que se dan utilizar por el enemigo. Oramos al Señor y le dije a la hermana, oremos al Señor. El día viernes en la noche ya terminábamos básicamente con la última conferencia, y él fue a la conferencia y me dijo: pastor, yo quiero hablar con usted. Quiero que usted le explique a mi esposa que uno se casa cuando quiere. Y entonces él quería que yo le dijera a la esposa lo que él quería que yo le dijera. Y yo le dije a él unas palabras y le dije que Dios tenía un plan para su vida. Dios tiene un plan para tu vida. Él no entendió mucho lo que yo le dije, pero entró a la conferencia y estuvo allí en la iglesia. No había ido por ninguna ocasión a la iglesia. Había hecho unos cuantos estudios porque su esposa le molestaba bastante. Él había recibido algunos estudios, conocía lo del sábado, sabía lo del sábado. Y entonces yo hice una invitación al bautismo en ese momento. Y salieron las personas que se iban a bautizar ese día. Pero cuál no fue mi sorpresa cuando veo el poder de Dios en acción aquella hora. Y veo a este hombre que se levanta viniendo adelante y me dijo llorando: pastor, yo me quiero bautizar. Su esposa no la creía tanto que ella se quedó sentada allá y no salía a la invitación al bautismo. Y entonces yo la invité a ella que viniera, y yo tampoco pues lo creía. Cuando él se acerca, incluso yo lo recibo y le pregunto bajo el micrófono, quizás de incredulidad, y le pregunto: ¿vienes para el bautismo? Y me dijo sí. Esa noche, al finalizar el culto, tuve la oportunidad de casarlos, y al siguiente día tuve la oportunidad de bautizarlos a los dos. Dios es poderoso. Prueba a ese Dios de poder, no importa la dificultad que tengas. Si hay alguna persona más que quiere que yo ore para que Dios manifieste su grandeza y su poder en tu vida, colócate de pie. Dios te bendiga. Dios la bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Hay alguna visita más? En esta noche quisiera probar ese poder de Dios. Dios te bendiga. Dios es el Dios de lo imposible, y su grandeza se va a manifestar en que Él, no se me sienten por favor, colóquense de pie. Su poder y su grandeza se va a manifestar en que Él va a cambiar tu vida. Te va a dar la felicidad, te va a dar la esperanza, y sobre todo te va a dar la vida eterna. ¿Hay algún hermano que sea bautizado que quisiera también decirle en esta hora al Señor Jesús: Señor Jesús, yo quiero que tú muestres tu poder en mi vida? Si alguno no ha visto ese poder de Dios, bueno, se me confundieron con las visitas. Voy a invitar a los hermanos visitas que se pusieron de pie, vengan aquí conmigo, vamos a hacer un círculo, y voy a invitar a uno de los ancianos a que venga aquí adelante y vamos a hablar con ellos. Vengan por favor, los que se pusieron de pie, vengan aquí adelante. No tengan temor, atrás se pusieron algunos de pie, algunos hermanos, por este lado, algunas visitas. Si hay alguno aún que no se ha colocado de pie y quiera en este momento creer en el poder de Dios, y quisiera decirle al Señor: Señor, yo quiero probar tu poder, yo quiero experimentar tu poder en mi vida, yo quiero ver ese poder en acción en mi vida, ven aquí adelante. Esta es una oportunidad, ven aquí adelante, acá. Qué anciano, aquí está nuestro hermano. Vamos haciendo un círculo con ellos allí, tomados de la mano. ¿Hay alguien más que quiera venir en esta hora? Dios es un Dios grande, es un Dios de poder.
Si tú estás aquí, es porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. La Escritura lo dice claramente. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres conocer qué cosas tiene Dios para ti? ¿Quieres conocer al Dios poderoso que salva? Ven aquí, yo quiero orar para que Dios haga eso en tu vida. Vamos a orar. Tomémonos de la mano, por favor. Cierra ahí el círculo con ellos. Querido Padre que estás en el cielo, tu palabra nos habla de tu grandeza, de tu poder. Tu creación habla de tu poder, pero Jesús es la manifestación más grande de tu grandeza, oh Dios. Y a través de Él has demostrado que tienes poder para transformar vidas, que tienes poder para cambiar vidas, para transformar corazones, para conducir la vida de hombres y mujeres que van hacia la perdición y llevarlos hacia la vida eterna. Tienes poder, oh Dios, para traer paz al corazón angustiado. Tienes, Señor, poder para traer felicidad al corazón triste. Tienes poder para traer esperanza al corazón de los que ya no ven esperanza en este mundo. Y oh Dios, te damos gracias porque tu poder se ha manifestado en esta hora. Y ahora han venido estos hermanos escuchando esa invitación. Y yo quiero pedirte, oh Dios, como le dije a ellos, quiero pedirte que tú te manifiestes con poder en sus vidas. Que ellos puedan contemplar, oh Padre, tu grandeza. Que puedan contemplar, oh Padre, esa misericordia y ese amor que tú tienes por ellos y ese poder que transforma, que puedan creer que no hay nada imposible para Dios y lo que ellos clamen a ti, tú le responderás. Y a nosotros, oh Padre, a cada uno de tus hermanos de la iglesia, permítenos en nuestra vida contemplar también tu grandeza, tu poder y tu misericordia obrando en nosotros. Que estemos seguros y confiados que tú siempre estás con nosotros y nos llevas y nos conduces al reino de los cielos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, estamos casi concluyendo la reunión de esta tarde. No olviden mañana a las 10 de la mañana toda su familia y los amigos que puedan traer para que conozcan del poder de Dios. Vamos, antes de salir, hermanos, a despedir el sábado. Vamos entonces a ponernos en pie. Vamos a que las bancas descansen. Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar entonces al comenzar la semana. ¿Les parece? Al comenzar la semana, qué alegría que me da el estar con mis hermanos en este bello lugar. Enlacemos nuestras manos para juntos alabar el nombre de Jesucristo, nuestro amigo más leal. Al comenzar la semana, qué alegría que nos da el estar con mis hermanos en este bello lugar. Enlacemos nuestras manos para juntos alabar el nombre de Jesucristo, nuestro amigo más leal.
semana, feliz semana y feliz feliz semana. semana. Que el Señor les bendiga. Ok. Si me